Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 3 de marzo, primer domingo de este mes. Y bueno, solo quería deciros que la semana pasada tuvimos una entrevista muy interesante en el podcast a la empresa Urbanitae. La verdad que muchas gracias a ellos por ofrecerse a hacer la entrevista. Yo creo que fue bastante interesante para ver pues otras maneras que tenemos de invertir. Si no lo habéis escuchado, pues podéis iros al canal de YouTube que está en vídeo, o si no también la subí al podcast. Y luego también quería comentaros que voy a estar unos días por España, por Madrid, entonces no me va a ser posible grabar el podcast con buena calidad. Yo lo he intentado alguna vez en el pasado, pero parece ser que el micrófono no lo coge muy bien. Por tanto, la semana que viene no habrá podcast, pero en 2 semanas ya sí. Y en el podcast de hoy, siguiendo un poco con lo que hablamos hace principios del mes de febrero, hace ya un mes, que hablé sobre meta y la composición de cartera y demás, pues básicamente quería volver a remarcar un poco lo mismo, pero desde otro punto de vista diferente, que son las oportunidades perdidas. Sabéis que en inversión hay distintas estrategias, como puede ser invertir en dividendos, indexarte, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que haya que ser talibán de una sola estrategia y decir, oye, por ejemplo, yo no compro Google, yo no compro Meta porque no reparten dividendos. ¿Por qué? Porque Meta es el claro ejemplo de que ahora va a empezar a repartir dividendos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo intento hacer con mi cartera? Conseguir unos dividendos que sean muy estables, seguros y crecientes para que en el momento en el que me quiera jubilar me cubran básicamente mis gastos básicos. Y luego el resto pues irá a otro tipo de empresas que pueden ser de crecimiento o incluso fondos indexados podría ser. Pero si, por ejemplo, solo compramos empresas porque reparten mucho dividendo, nos podemos encontrar situaciones como está pasando este año, que realmente no estamos diversificados, por tanto nuestra cartera lo hace peor que el mercado, mucho peor, incluso en negativo, porque todas las empresas de altos dividendos lo están pasando mal, porque muchas son del sector energético y el sector energético no está yendo muy bien, al menos este principio de año, y sin embargo el índice o otras empresas, como puede ser de nuevo Meta, que lleva un 50% en lo que va de año, pues lo están haciendo muy bien y nos perdemos esas cosas. Ya os hice un podcast a mediados de enero, que también puse la cámara, que entraba a ver lo que era mi cartera a principio de enero en detalle para, pues bueno, enseñaros un poco y podéis ver, pues que sí, que tengo empresas que reparten dividendos, típicas aristócratas del dividendo, pero luego tengo otras muchas empresas que no, que invierto en ellas porque creo que son las mejores empresas del mundo. Porque al final, dentro de 20 o 30 años, las empresas que mejor se van a comportar en bolsa son las que más hayan hecho crecer sus beneficios, es decir, las mejores empresas del mundo. Por tanto, hay que intentar tener siempre las mejores empresas del mundo en cartera. Y veremos si dentro de 20 o 30 años acertamos, pero más o menos, si una empresa empieza a dejar de ser de las mejores del mundo, pues habrá que sacarla, y si otra empresa empieza a despuntar, pues habrá que meterla. Pero eso sí, y aquí viene la segunda parte del podcast donde quería remarcarlo ahora, es que no podemos comprar a cualquier precio. Y siempre además vamos a tener errores a lo mejor por omisión. Por ejemplo, y quiero poner un ejemplo claro que muchos de vosotros conoceréis, es Nvidia. Nvidia es una empresa que se fundó pues hace unos años en Taiwán, que se dedicaba a hacer principalmente tarjetas gráficas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con todo este boom de la inteligencia artificial, sinceramente ellos van por delante de la competencia, ahora tienen una ventaja competitiva sobre otras empresas rivales y por tanto se ha disparado mucho en bolsa. Allá por finales de 2021, Nvidia había subido bastante bien. Había pasado pues desde principios de 2021 en $130, allá por $300, $320 en noviembre, ¿no? Casi el doble. Bueno, más del doble en menos de un año. Y yo pensaba, pues oye, esto está muy disparado, esto me huele a burbuja. Y a lo mejor podría tener algo de razón, porque luego, no sé si esto lo comenté, creo que sí, me suena que sí, la empresa empezó a bajar, a bajar, a bajar. Ya por hace un año y medio o así, en octubre de 2022, la empresa volvió a valer de nuevo esos 120, $130. Y ahí sí que tras una caída del 60% desde máximos, pensé, oye, a lo mejor es el momento de comprar Nvidia, porque sí que tiene una ventaja competitiva y demás, pero ¿qué es lo que pasa?
que yo aún así la seguía viendo cara, a pesar de tener una caída del 60%. Evidentemente, hoy podríamos decir en el corto plazo que fue un error no comprar Nvidia en ese momento y os aseguro que me lo planteé. Ahora mismo Nvidia vale más de $800 la acción, cotiza un PER de 70 y a mí sinceramente me parece que está desorbitado el precio. ¿Por qué? Porque tenéis que entender que en tecnología las ventajas competitivas son temporales. Sí que es cierto que al principio te puede dar un gran avance, pero a largo plazo el resto de empresas van a poder ofrecer una tecnología similar a Nvidia. ¿Por qué? Porque en programación, en IT, es más fácil, por decirlo de una manera, copiar algo que lo que puede ser en la industria tradicional. Entonces, esas barreras de entrada son menores en la industria tecnológica y evidentemente yo sí creo que de hecho ya están haciendo cosas, pues tienes a Google, tienes a Facebook haciendo aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Entonces habrá que ver porque sí que es cierto que Google, Facebook usan las tarjetas gráficas de Nvidia, etcétera, etcétera, pero habrá que ver si en el futuro a Nvidia no le salen competidores. ¿Qué es lo que pasa? Que cotizando a los números que cotiza yo lo veo absolutamente descerebrado comprar ahora. Y puede ser un error, puede ser que dentro de 5 años Nvidia esté cotizando a $5.000 o a $10.000, podría ser. Pero sinceramente, por mi experiencia, prefiero ir a acciones a lo mejor que no me van a hacer millonario, pero que tampoco me van a arruinar. Prefiero ser más conservador e ir intentando, por decirlo de una manera, cosas más conservativas que se vayan revalorizando poco a poco y a largo plazo me den mucho beneficio. Por otro lado, luego también si leéis muchos libros de bolsa, sobre todo pues unos pocos más clásicos, dicen que no hay que comprar en las modas. Y yo ahora mismo creo que Nvidia está muy de moda por el tema de inteligencia artificial que sale en todos los lados, ¿no? Y claro, en el mejor de las estimaciones de que Nvidia llega a vender todo lo que se espera que vaya a vender, etcétera, etcétera, pues claro, estaría cotizando a un precio normal suponiendo que se cumpla todo lo mejor y si ya no se cumple, pues un precio desorbitado. Entonces son cosas que tener en cuenta a la hora de ver en qué invertimos. Por último, ya os hice un análisis de un poco qué empresas poder comprar y demás, pero os quiero dar una sugerencia que yo he aplicado alguna vez y que bueno, a lo mejor le puede ser interesante para alguien. Cuando normalmente yo veo que la bolsa por lo general está relativamente cara en todos los aspectos y no encuentro ninguna oportunidad, pero aún así quiero seguir invertido porque yo confío que la bolsa a largo plazo va a seguir creciendo y a mí soy una persona que me gusta estar muy invertido. Lo que suelo hacer es compro un fondo, un ETF indexado. ¿Por qué hago esto? Porque si la bolsa sigue subiendo, voy a seguir subiendo pues como un indexado que lo suelen hacer bastante bien. ¿Y qué pasa si la bolsa baja? Si la bolsa baja, pues a lo mejor el fondo indexado baja un 20, un 30%, pero sin embargo va a haber acciones que hayan bajado mucho más, porque como sabéis hay acciones que bajan más, otras que bajan menos, ¿no? Entonces lo que hago es retiro el dinero de mis fondos indexados cuando la bolsa ha bajado y lo compro en las empresas más castigadas. Un ejemplo sería, por ejemplo, de nuevo volviendo con Nvidia. Cuando la bolsa caiga, porque siempre acaba cayendo, ¿qué empresas van a ser las que más sufran? Las que todavía no tienen unos beneficios consolidados como es Nvidia y las empresas que hayan subido muchísimo como Nvidia. ¿Por qué? Porque la gente dice recojo beneficios y empiezan a caer más. Entonces, cuando el mercado caiga un 30%, lo normal, que luego en bolsa saber qué pasa, es que Nvidia caiga más, a lo mejor cae un 50%. Entonces, en vez de comprar ahora Nvidia y comerme una caída del 50%, lo que haría sería comprar un fondo indexado, cae un 30% y compro Nvidia que ha caído un 50%. Amortiguo un poco de esa manera la caída. Y pongo el ejemplo de Nvidia, pero Nvidia puedes hacerlo con cualquier otras empresas. Lo suyo, la idea es, si creo que la bolsa está muy cara y quiero estar invertido y no sé qué comprar, invierto en un indexado y cuando todo caiga, como el indexado va a caer lo que caiga en la media, va a haber empresas que hayan caído más, pues compro y reinvierto en las empresas que han caído más. Y nada más, esto es lo que quería comentaros en el podcast de hoy. Como os digo, la semana que viene no habrá podcast y en 2 semanas os leo en los comentarios y nos escuchamos. Hasta luego.